¿Cuánto se ha desarrollado el adulto mayor, las personas mayores en los últimos años? Tú hablabas de organizaciones de presencia y de acción llevadas adelante por personas mayores, y uno se pregunta si más allá de los problemas de los que vamos a hablar más adelante en esta conversación, si hay cosas que han cambiado para bien también, si el adulto mayor ha logrado de alguna manera, yo no sé si el término correcto es recuperar, pero sí de alguna manera reclamar y tomar como suyas algunas actividades, y de pronto también el ser dueño de su propia vitalidad, el ser dueño de su propia vida y decir, no, yo todavía puedo hacer ciertas cosas. Y si no las hago con otras personas, las hago con mis pares, como pasa, uno muchas veces se entera de este tipo de cosas. Sí, bueno, ahora estamos celebrando que hace 10 años se logró lo que es la Convención de Derechos de las Personas Mayores, y eso es una herramienta súper importante porque promueve y garantiza los derechos de las personas mayores, y eso es gracias que se conquistó a la organización y participación de un montón desde la organización civil, de organizaciones sociales de personas mayores, y también en este tiempo han trabajado en la promoción y en la garantía de estos derechos. En ese sentido, también se ha avanzado mucho en lo que es promover la Convención de los Derechos. Las organizaciones sociales participan mucho más y están incidiendo en generar cambios. Acá todavía queda mucho por hacer en promover una sociedad que sea consciente de los mitos y prejuicios que reproduce cotidianamente y que cambie esas prácticas negativas hacia las personas mayores, porque Uruguay es una sociedad envejecida. El nuevo censo da que aumenta la población de personas mayores, y si vamos a vivir además más longevos, si vamos a vivir más años, ¿cómo queremos vivir esos años? Y ahí es donde hay que promover mayores espacios para pensar otras vejeces posibles, dignificar la vejez, la pluralidad y la diversidad de vejeces posibles que hay, y creo que se está trabajando en promover espacios donde las personas mayores puedan soñar otras vejeces posibles y poder vivir de forma digna en esos años que se van aumentando. O sea, que seamos una sociedad longeva es algo bueno. Creo que lo que no es bueno que se sigan reproduciendo mitos y prejuicios, y esto como ser una sociedad viejista, ¿no? Que niega de la vejez. Entonces ahí hay avances, pero todavía queda mucho por hacer para que las personas mayores realmente logren avanzar en la conquista de sus derechos y en vivir dignas y plenas. ¿Qué es lo que pasa con el maltrato a las personas mayores, que de alguna manera, bueno, tiene que ver con el informe que se presenta de situación aquí en nuestro país, donde resulta alarmante también no solamente el hecho en sí, sino también de dónde provienen estos maltratos? Sí, el 15 de junio, que se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a las Personas Mayores, se instala a nivel de Naciones Unidas por la gran gravedad de este problema, que es global y que parece invisible, que lamentablemente en Uruguay es muy grande, que no tenemos cuantificado la dimensión del problema, porque es un tema del que no se habla, que lamentablemente sucede a nivel intrafamiliar en muchísimos casos, que las que más sufren estos problemas de violencias, son distintos tipos de violencias, hay que decir eso, son las mujeres, y que es un tema del que no se instala como un problema social grave, no se dan las respuestas adecuadas, la sociedad no es consciente al no hablar del tema, y muchas veces las personas mayores, en la mayoría de los casos, no denuncian, porque suceden en el espacio más cercano, más de confianza, se culpabilizan, que hice mal, ¿no? En general, se torna normal de alguna manera. Se naturaliza y se normaliza, pero también es la culpa. Si son de los hijos e hijas, yo me equivoqué, yo los crié mal, se culpabiliza mucho, y también muchas veces se da en ámbitos donde la persona tiene
aumento en el deterioro, aumento en la dependencia. Entonces tienen miedo de si yo denuncio, si yo me quejo, si yo cuestiono todo esto, ¿qué va a pasar con mis cuidados? Entonces ahí por eso es un tema invisible. Y también hay que pensar en qué pasa con la sobrecarga de cuidados que tiene la familia de la persona que cuida, y cómo se canalizan de formas que no terminen en situaciones de violencia, ¿no? Ahí es la importancia de pensar políticas públicas adecuadas, como son todo lo que tiene que ver con las políticas de cuidados hacia las personas mayores. Es necesario profundizar en eso, es necesario ampliar los servicios, por supuesto, para prevenir socialmente situaciones de violencia. Muchas veces cuando una familia se hace cargo de una persona mayor, la persona mayor pasa a ocupar prácticamente el lugar que ocupa un bebé en una pareja, es decir, toda la dinámica familiar, en el mejor de los casos, corre alrededor de esta persona, que eso puede llegar a ser parte del culpabilizar. No estoy justificando nada, estoy tratando de ser frío y directo en este tema. Y a veces uno se pregunta también, ¿no? Hasta cuándo teniendo en cuenta que de alguna manera también, no en todos los casos obviamente, pero hay como una infantilización también de esa etapa de la vida, cuando hablamos de una ampliación de los servicios, cuando hablamos de una política de Estado, hasta dónde uno no piensa, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Guarderías para adultos mayores? Así como nosotros dejamos a nuestros hijos en un preescolar, ¿hacemos lo mismo con nuestros adultos mayores? ¿Quién los va a cuidar como los cuidamos nosotros? Es un tema muy complicado también. Y después, de alguna manera, obviamente hay casas, como se llaman ahora, de larga estadía, de todo tipo, también de costo, con diferentes servicios y diferentes formas también de tratar a las personas. Tirar a una persona, literalmente, alejarla de la familia para meterla en un lugar de estos, a veces la gente se niega a eso, pero sí los dejan consigo y los tratan como los tratan muchas veces. Bueno, eso que tú planteás tiene como varias puntas, ¿no? En primer nivel, cómo infantilizar a la persona mayor es violencia. Bien. Es una forma de discriminación grave que no la tomamos en cuenta porque es una forma cotidiana que está muy naturalizada. Cuando en la familia se toma una decisión sobre la vida de la persona sin consultarle, es violencia. ¿Cuántas veces por la sobreprotección del cuidado se anula la autonomía y la dignidad de la persona? Quizás sí tiene un nivel de dependencia que necesita cuidados más permanentes, apoyo en las actividades de la vida diaria, pero todavía puede decidir y tener autonomía, aunque sean algunas pequeñas cosas, depende del nivel de dependencia. Entonces la autonomía tiene que prevalecer en lo máximo posible, aunque sea que la persona decida si prefiere comer una cosa u otra o sus gustos, promover la autonomía en todos los niveles en el cuidado. La otra línea que tú planteás tiene que ver con lo que son las políticas de cuidado. Y en esto hay que pensar como sociedad uruguaya el impacto de que haya centros de día que no son guarderías para personas mayores, son espacios donde el cuidado tiene un modelo de atención donde promueve la dignidad, la participación, la integración, centrado en la persona, no desde una mirada sanitaria nada más, sino desde una mirada social, biopsicosanitaria que garantiza y promueve lo que es todos los derechos de las personas mayores. Igual, perdóname que te interrumpa un segundo, es un tema muy delicado ese también, porque estamos hablando de los dos extremos de la vida. Pasa lo mismo con los niños, ¿no? A veces uno deja a niños con pañales en un lugar donde lo cuidan, como también puede pasar lo mismo con una persona mayor. Y muchas veces eso, entre otras cosas, puede llegar a ser motivo de maltrato de un tercero. Estamos concentrados en otra cosa. Por eso es la especialización ahora. Y hay que capacitar y sensibilizar para que las personas que trabajan en cuidados también tengan la formación adecuada de que no es solo sanitario, no es solo asistencial, sino todas las otras dimensiones de promover autonomía, participación, integración. ¿Alguien puede necesitar apoyo para alguna tarea de la vida diaria? Sí. No todas las personas mayores utilizan pañales.
y eso también tiene que ver con un imaginario de cómo es, todas las personas tienen un nivel de dependencia severísimo. No todo el mundo. Es más, la mayoría no. En Uruguay tenemos una población longeva que llega a la longevidad en buenas condiciones de salud. Está claro. Y después el otro punto, que era el de los establecimientos de larga estadía, que ahí sí la mayoría de las veces son establecimientos donde la persona que llega ahí tiene un nivel de dependencia más severo y necesita apoyo en los cuidados de la vida diaria más intensos, más un cuidado más cercano. Y ahí el cambio, tenemos que promover un cambio de cabeza, de paradigma, donde lo que estamos promoviendo, que sea un modelo de atención, que se centre en la persona y no como todo el mundo sentado, todos se levantan a la misma hora, todos comen a la misma hora, todos duermen a la misma hora, todos están igual. Y promover cuál es la historia de vida de esa persona, cuáles son sus intereses, qué gustos tienen. Eso siempre, aunque uno tenga el mayor nivel de dependencia y necesite ayuda para actividades diarias, que se contemple sus gustos, sus necesidades, sus particularidades y no homogenizar. Y ahí esto es fundamental, el trabajo que se hace desde los medios públicos, desde los medios de comunicación, en esta ayuda de cambiar el paradigma a una vejez que no se patologice, sino una vejez digna, plena, que pueda vivir gozando de sus derechos humanos. Esto te lo digo totalmente al margen, pero uno piensa, Marianela, también que muchas veces nosotros exigimos a los cuidadores una actitud, una conducta, un trabajo, y hasta les marcamos cómo sentir, pero no siempre pensamos en cuidarlos a ellos también. Me imagino que debe haber una cadena de cuidados en este sentido, porque yo tengo que tener también al que cuida a un familiar mío, no yo, pero tengo que asegurarme de que esa persona también tenga garantías de bienestar para poder realizar bien su trabajo, ¿no? Exactamente, por eso desde el sistema de cuidados una de las cosas que se promueve es cuidar, cuidarse y ser cuidado, y los cuidados como un derecho humano fundamental y donde también se dignifica el trabajo y el rol del cuidador, de la cuidadora, que en su mayoría son mujeres, y donde se profesionaliza y se visibiliza la tarea de la cuidadora y del cuidador, y donde también puedan tener aportes, donde pueda estar reglamentado. Por eso es necesario que profundicemos como sociedad uruguaya lo que tiene que ver con los cuidados hacia las personas mayores, y la capacitación, la formación, la profesionalización de quienes trabajan en tareas de cuidado, y con esta mirada de garantizar los derechos de las personas mayores, previene situaciones de violencia y promueve prácticas adecuadas, buenas prácticas, para que las personas vivan en dignidad. Y también en esto de pensar las buenas prácticas, es fundamental en esto de responsabilidad que cada uno tiene como seres humanos para dar respuestas éticamente adecuadas y políticamente adecuadas. Por eso es que de Inmayores estamos promoviendo un ciclo de seminarios para capacitar y formar, porque bueno, todo empieza a veces por prevenir, promover, capitar, sensibilizar, hablar del problema, ¿verdad? Me parece bien meternos en el informe que se presenta, que como bien lo decías vos al principio de esta conversación, las personas en mayores en situación de abuso o maltrato, el 82,8% de los casos tratados en 2024 corresponden a mujeres y solamente un 17,2% corresponden a hombres. El 56,9% de las personas fueron víctimas de sus propios hijos o hijas, mientras que el 7,5% recibieron agresiones por parte de sus nietos o nietas, el 7,5% de sobrinos o sobrinas y el 5,5% de parejas o exparejas. Antes de entrar en todo esto, uno se pregunta también, y teniendo en cuenta cómo se utiliza este término, ¿no? El hecho de ser viejo es tomado muchas veces también como una especie de ninguneo hacia la persona. Es decir, cuando te dicen, no, Luis Suárez ya está viejo, y el tipo tiene 38 años. Claro, de pronto ya no está en edad de correr la pelota como la corría cuando tenía 20 años.
Pero viste que el decir que fulano o fulana está viejo es una manera también de desprestigiar a la persona de la que estamos hablando, y no se tiene en cuenta lo que son, lo que es el pasaje de la vida, lo que es la evolución que van pegando las personas. Y de alguna manera uno se pregunta si en lo que tiene que ver con la vejez en general, por hablar a lo bruto, no nos está faltando educación durante nuestra vida, ¿no? Vaya si faltará educación sobre las vejeces, y esto que tú decís es lo que llamamos viejismo. Y Uruguay es una sociedad muy viejista, que reproduce esos mitos, prejuicios, estereotipos negativos, y esos son reproducir formas de violencia. ¿Por qué no soñar y pensar que la vejez es una etapa más de la vida, una etapa que puede ser colorida, llena de proyectos, de sueños, de que la persona mayor pueda desear? La posibilidad de descansar, Marianela, después de que laburaste toda la vida, por decirlo de alguna manera también, de que te hiciste cargo de otros. Exactamente, por eso es necesario sensibilizar, y estamos trabajando a ver, ojalá logremos plasmar esto, que en octubre, que es el mes de los derechos de las personas mayores, que en todas las instituciones educativas se trabaje lo que es la Convención de los Derechos de las Personas Mayores, porque esto tiene que ver con ese cambio de paradigma, con ese cambio sociocultural, y romper esa idea de que la vejez es una etapa de la vida que asociada a enfermedades, y pensar que es una etapa de plenitud. Hablamos de que la expectativa de vida está aumentando, entonces, ¿qué políticas son adecuadas para promover que las personas vivan esa etapa de forma feliz, digna, plena? Y en eso también es romper, no hay un modelo, no hay una forma de envejecer, hay que promover políticas adecuadas para dar respuestas a las distintas necesidades, pero también generar espacios para que la gente tenga sus propios proyectos de vida. Y bueno, si las personas se jubilan a los 60 o a los 65, que está hoy en discusión en lo que es el diálogo social, ¿qué pasa si voy a vivir hasta los 80, 85, e incluso hasta los 100 años? Yo conozco un montón de personas de 100 años y desarrollan proyectos. Si uno se va a sentar, pensar que me voy a sentar a esperar a la muerte, estamos fritos, ¿no? Es como, ¿por qué no pensamos otras cosas? Y después lo otro, ¿cómo son, en esto que tú decías de los datos, por qué las mujeres son mayoritariamente las víctimas de violencia en la vejez? Tiene que ver con las cuestiones de género que las han atravesado a lo largo de toda su vida, y en esa etapa que quizás cuando una se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad, ahí se cruzan, ¿no? Además de ser mujer, además es una mujer vieja, además puede ser pobre, además tiene dependencia, además, y eso hace que genera esos factores de riesgo para las situaciones de violencia. Entonces, ¿cómo desde la sociedad promovemos las buenas prácticas para que alguien que esté en una situación de dependencia no generemos más riesgos por los prejuicios que repetimos, ¿no? Que reproducimos hoy totalmente naturalizados? ¿Qué nos exige todo esto como sociedad también? Hablábamos de educar, porque a veces uno piensa cómo los dos extremos de la vida son naturalmente frágiles muchas veces, ¿no? La niñez más temprana, la infancia más temprana es frágil, y la vejez también en su extremo en el final de su vida también es fácil, y parecería que son dos puntos que, estando en terrenos totalmente antagónicos en lo que tiene que ver con la vida en sí, resultan los más descuidados también por la sociedad. Sí. En esto hay que pensar de que el último censo da que más del 16%, y sigue aumentando, depende de dónde se hace el corte, ¿no?, de la población uruguaya, es mayor de 65 años. Y bueno, a veces esta fragilidad, ¿dónde está? También pensarlo en que no siempre hay fragilidad. Quizás hay fragilidad cuando hay deterioro físico, de salud, mental. No siempre la vejez hay que verla, y eso es uno de los cambios que tenemos que hacer. Personas que llegan al final de su día teniendo una vida plena y activa. Hay que promover eso. Hay que cambiar esta idea de que siempre, o sea, siempre
No, la mayoría de las veces no se da así en realidad. En el extremo la vida, capaz que uno está imaginando esa persona anciana de 100 años, ¿no? Bueno, sí, y ahí tiene que estar en un espacio adecuado, cuidado, que aún en ese momento se garanticen sus derechos, se promueva su autonomía. Aún así tenga 105 años, ¿no? Hay que promover cuál es la autonomía, qué es lo que quiere hacer ese día esa persona, y que cada día sea distinto y no sea una rutina, como a veces se piensa ahí. Nos imaginamos a los que están, que son solo el 4% de la población, en un establecimiento de larga estadía. Bien, tienen dependencia severa, necesitan apoyo para las actividades de la vida diaria. ¿Cómo pueden ser cuidadas en dignidad, en plenitud, donde se promueva su autonomía, aún teniendo todo ese nivel de dependencia? Pero también es solo el 4% de la población. El resto, personas de la población mayor, ¿verdad?